Señor, que mi alma te bendiga. Oh Dios, tú eres grande, vestido de esplendor y belleza. Oh Señor, envía tu espíritu que remueve la paz de la tierra. Sobre el agua construyes tus moradas, oh Dios, en las alturas, y en alas del viento tu camina. Oh Señor, envía tu espíritu que remueve la paz de la tierra. Es el viento quien lleva tus mensajes, oh Dios, por los espacios, y tienes un esclavo en el fuego. Oh Señor, envía tu espíritu que remueve la paz de la tierra. Con los frutos que vienen de la tierra, oh Dios, nos alimentas, tú haces germinar el pan nuestro. Oh Señor, envía tu espíritu que remueve la paz de la tierra. De tu amor esperando están los hombres, oh Dios, el alimento. Tú abres la mano y los sacias. Oh Señor, envía tu espíritu que remueve la paz de la tierra. Desenvías el soplo de tu boca, oh Dios, y son creados, renuevas la paz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestros dos momentos de hoy van a girar en torno a estos temas, la mirada como comunicación y además el uso correcto del micrófono. Y con esto ya cerramos la temática del tercer módulo. Nos quedaría entonces
el tercer momento de esta noche, que es la evaluación de todo este tercer módulo. Y luego, algo ya más práctico que vamos a tener el miércoles pasado mañana, 7 de agosto, a las 7 de la noche. Pongámosle un objetivo a este tema de hoy diciendo que es necesario concientizar a los lectores de que el contacto visual con la asamblea es una de las claves más importantes de la comunicación no verbal. Cuando iniciamos la temática de este tercer módulo, hablamos siempre de esas dos partes, lo que era la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Aquí estamos nosotros en este plano de la comunicación no verbal y vamos a mirar entonces qué podemos aprender de este tema. En la celebración litúrgica, los ojos juegan un papel muy importante porque son muchos los momentos de la liturgia donde entra en juego la pedagogía visual. Las imágenes, la luz de los cirios, las lámparas, los gestos expresivos de las manos, los vestidos, los colores. Esa es nuestra liturgia. Cuando nosotros dirigimos, por ejemplo, la mirada hacia un lugar, a un momento especial de la celebración a una persona, puede tener un significado y una fuerza comunicativa que hace que la celebración cristiana tenga un significado y una gran profundidad. Por eso es muy importante que la mirada se convierta en un componente esencial del lenguaje no verbal, que tiene un gran impacto en la manera en que se perciben, se interpretan las palabras. Uno podría detallar muchos aspectos que son claves de la importancia de la mirada en la comunicación. Así lo hemos puesto, la mirada como comunicación. Lo primero sería un contacto visual. Mantener contacto visual adecuado puede expresar interés, sinceridad, atención, pero una falta de ese contacto visual puede interpretarse como un desinterés, como una timidez o como una deshonestidad. La mirada en la vida litúrgica es una comunicación más fuerte que la misma voz. Por la mirada en lo que es lejano se hace cercano, se hace nuestro, entra en nosotros, es nuestro modo radical de expresión. Entonces, lo hemos dicho de varias formas. Una palabra puede entonces transmitir o puede completar una buena frase, porque transmite también una emoción. Los ojos son altamente expresivos y pueden comunicar una amplia gama de emociones. La dirección de la mirada, el parpadeo, la dilatación de las pupilas son indicadores que pueden revelar cómo se siente una persona. Hay un texto muy bello del Evangelio de San Mateo que dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Si tu ojo está malo, todo tu cuerpo está a oscuras. Digamos entonces que después del Concilio Vaticano II, la liturgia de nosotros es muy visual, muy visual, está llena y está altamente inundada de signos, y todo lo podemos decir, el altar está de cara al pueblo, no lo teníamos anteriormente, celebrábamos de espaldas antes del concilio.
la disposición del ambón, la sede presidencial. Esto con simplemente una mirada, nosotros lo detectamos y son elementos fundamentales de la liturgia. En estos días les había hecho una consulta porque estamos pensando finalizar el año con el curso de liturgia, que es un texto, es un curso también básico, pero que trabaja todos los signos, todos los símbolos, toda esa expresividad en la liturgia, es fundamental para entender muchas de las cosas con las que nosotros celebramos. Este texto me gusta mucho. La liturgia que nos queda después del Vaticano es profundamente visual. La vista ayuda a captar la dinámica del misterio celebrado y a sintonizar con él. Por eso, un buen signo, un signo bien realizado, ya conlleva un mensaje. Lo que hemos dicho, que una posición, que subir, que leer, el cuidado del leccionario, el cuidado del vestido, de nuestras expresiones, esto conlleva un mensaje muy concreto. Con los ojos nos damos cuenta de lo que celebramos. Vemos la comunidad reunida, el altar, los ministros, los gestos, los símbolos, el ambón con su libro, sus imágenes, etc. Muy importante esto y también entender que aquí la mirada, por ejemplo, dentro de la liturgia, para el presidente de la celebración y sus ministros, hay grandes retos. No solamente la mirada, no solamente las manos, no solamente los ojos, no solamente el lenguaje verbal. Procurar que un gesto de la celebración sea bien realizado. Son signos abundantes y movimientos armónicos que acompañan una celebración, ¿sí? Y es muy importante que en toda esa simbología haya unos espacios bien distribuidos, haya una belleza estética en el conjunto, haya una buena iluminación. Cuando esas cosas no se logran bien, a veces la celebración le queda muy difícil poder llegar también al corazón, a la mente, al espíritu de una asamblea. Entonces insistimos que la mirada ayuda a regular, regula una conversación. Mirar a alguien puede indicar que es su turno de hablar, mientras que desviar la mirada puede sugerir que uno ha terminado de hablar o que no desea ser interrumpido. Por eso, cuando un lector y un proclamador toma contacto visual con la asamblea, se puede decir que es una de las comunicaciones o de las claves más importantes de una comunicación que no es verbal. Mirar a cada fiel de 1 a 3 segundos es una regla fundamental. Esto ayuda al proclamador en cuanto que es el mismo quien nota su acompañamiento por parte del auditorio. La asamblea es parte integrante de su liturgia de la palabra. No nos olvidemos de eso. La desconocemos muchísimo. Si hay una queja de un lector hoy, yo pienso que sería eso. Porque la duración y la intensidad de un contacto visual puede indicar el nivel de intimidad o de interés entre las personas. Pero si no hay una mirada, la comunicación se fractura. Un contacto visual, por ejemplo, prolongado, puede demostrar un interés profundo en ese contexto donde uno está proclamando y decir estas palabras conllevan una fuerza tan especial que la persona mediante la mirada le da también toda la fuerza a la lectura. Mientras se lee desde el ambón es importante establecer un contacto visual con la comunidad de fe o la asamblea. Siempre hay unas normas de un contacto visual y va variando muchísimo
ahora voy a hacer, por ejemplo, un ejercicio al final, pero siempre ese contacto visual directo es un signo de respeto, de atención, ¿sí? Porque de lo contrario también podría ser irrespetuoso. Usted proclamó una lectura, pero usted nunca tuvo en cuenta una asamblea. Repito, son esenciales el contacto visual, la interpretación de la mirada para una comunicación efectiva, para una comprensión adecuada que puede mejorar significativamente toda esa relación con una asamblea. Queremos que los oyentes sientan la asamblea que les estamos leyendo directamente a ellos y que incluye de vez en cuando tener un momento de verdadera conexión. Esas miradas nerviosas, esas miradas que no son fijas, esas miradas que son nerviosas, que levantan, que vuelven inmediatamente, no es bueno. No con ese rápido cabeceo de arriba abajo acompañada de una mirada esquivadora. Yo lo notaba mucho en los videos que ustedes me mandaban. Hay miradas que son esquivadoras y pensamos que mirar 10 veces durante una lectura de la asamblea, pero sin completar una frase, ni siquiera mirando la asamblea, porque inmediatamente hay que volver al libro, eso denota un cierto nerviosismo. No con ese movimiento rápido de lado a lado como un limpiador de parabrisas a través de la iglesia que en realidad no fija la vista en nadie. Miramos al frente, pero también tenemos que aprender a mirar a los lados. Ni con un vistazo por encima de las cabezas de los oyentes, porque al final no miramos a nadie. Entonces tenga cuidado de no caer en un patrón de movimiento mecánico, hacia arriba, hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda, izquierda, derecha, porque en el curso nos dijeron que teníamos que mirar entonces la asamblea. Esto se logra también con una práctica, ¿sí? Para que las miradas traten de ser lo más naturales que podamos. Hay que darse tiempo para mirar sin saltar a la vista de varias personas sentadas en las diferentes sesiones de la iglesia. Y no se olvide que también habría que mirar al coro, porque allá también hay unas personas que están participando en la celebración. Decir entonces que los ojos manifiestan la personalidad, ¿sí? Y es muy necesario saber llegar con la mirada al otro o a los otros. Por eso es recomendable evitar el parpadeo y dirigir la vista hacia el entrecejo de las personas. Mirar a los ojos muestra un afecto, muestra dulzura. Los ojos deben de estar centrados dentro del rostro y moverse de acuerdo con la cabeza. Y esa mirada tiene también que alternarse. Miren, por ejemplo, este ejemplo que me parece que es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Los puntos bastante obvios cuando queremos hacer contacto son aquellos en los que las palabras del texto tratan de nuestra salvación, así como la de otras personas. Por ejemplo, cuando se leen las palabras de Pablo a los tesalonicenses, estén siempre alegres, oren sin cesar, esa mirada es interesante. Cuando el narrador está dando información al principio o al final de una historia, puede hacer un contacto visual. Pero cuando un personaje habla directamente a otro dentro de una historia, quizás deba evitar lanzar una mirada directa a los oyentes para que no crean o sientan que esas palabras están dirigidas a ellos, sino que le pertenece a la narración. Eso se puede aplicar también cuando Jesús, por ejemplo, habla, sobre todo si está reprendiendo a los fariseos o está molesto con los apóstoles. Seguramente no va a querer o no debería mirar a nadie cuando Juan el Bautista llama a los fariseos una raza de víboras.
O cuando San Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas insensatos, que la mirada conlleve un mensaje, porque también puede conllevar unas palabras muy fuertes donde no tendríamos que mirar a la asamblea. Se sentirá mucho más cómodo al hacerse un contacto visual durante toda la lectura si se ha familiarizado lo suficiente con ella. De ahí, por ejemplo, la preparación, ¿sí? Como para poder mirar a la gente y volver la vista al leccionario sin perder su lugar en la lectura. Esto es fundamental. Entre más preparación haya, más cómodo, más natural va a ser una mirada también a la misma asamblea. Bueno, esta es la primera parte de la charla de hoy con respecto a la mirada, y sería bueno si alguien tiene algún comentario acerca de este tema. No, Daniel. Bueno, sí, estimados compañeros, me parece muy interesante el manejo de las miradas y creo que tenemos que trabajar mucho en eso. Yo creo que a veces intentamos hacer el ejercicio de mirar al público por encima, pues es lo que me pasa a mí, lo estoy hablando en mi caso personal, pues uno intenta levantar la mirada, pero pues no mira realmente a nadie, sino que mira por encima de todos. Pero por otro lado, uno no tiene en cuenta esto que es bien importante que acaba de decir el padre, de que uno levanta la mirada en los momentos inoportunos, justamente cuando está Jesús regañando a los discípulos o a los fariseos o a quien sea, y justo uno levanta la mirada porque ahí termina la frase y creo pues que ahí estuvo mal. Y yo creo que hace unos pocos días tuve esa experiencia y lo pensé, dije, yo creo que no fue correcto haber levantado la mirada en este instante cuando estaba leyendo esa parte de los Gálatas, justamente. Bueno, ese era mi comentario, creo que tenemos que trabajar un poco en eso. Sí, completamente de acuerdo, yo creo que tenemos que trabajar en eso. Realmente yo hacía lo mismo que usted, yo levantaba la mirada pues en determinados momentos, pero hasta que estuve en esta clase me di cuenta de que uno tiene que planear la mirada, porque en algún momento puede mirar a una persona y ofenderla sin darse cuenta. Es completamente de acuerdo. ¿Alguien más quiere hablar o seguimos ya con el siguiente punto? Yo quería comentar, sí, muy importante dirigirse siempre a la asamblea, pero le entendí al padre que uno debe mirar como a determinadas personas directamente y pues me parece un poquito difícil hacer eso, ¿no? De dirigir la mirada a alguien específicamente. ¿Hay que hacerlo de esa manera? ¿O entendí mal? No, esa es la recomendación. Yo creo que no tanto el tema de la mirada directamente a los ojos, aunque pues uno mira a la persona y le mira la cara, pues a la distancia en que estamos en el ambón, pues es muy diferente a cuando yo estoy sentado frente a una persona y estoy hablando con ella, que debo mirarla a los ojos y no estar mirándole la frente o mirando la boca o mirando otra cosa como para ocultar la vista. Pero pues la idea sí es que miremos, no es pasear la mirada por muchas personas, pero tampoco es que cada vez que levantamos la mirada miramos únicamente al que tenemos al frente, sino que tenemos que en cada levantada como tratar de mirar una persona o un grupo de personas, porque pues estamos lejos,
hacia un punto específico y no es tampoco, yo lo viví ahorita el domingo en la proclamación, porque lo hice muy bien al principio, pero al final yo mismo me di cuenta de que hice un pandeo sobre la iglesia y eso no se debe hacer porque ahí no está mirando uno nadie, ¿no? Y uno mismo se distrae. Entonces, tanto para las personas es una mirada, digamos, de, de cumplir, mientras que si uno se centra en cada levantada en un punto específico de la iglesia, al frente, al lado derecho, al lado izquierdo, pero cada vez en uno, no levantarse tin, y corriendo, porque entonces eso no, o te demoras demasiado, o simplemente es, como decía el padre, un paneo de palabrisas, de limpiabrisas, de lado a lado, que no estás mirando a nadie. Es tratar de llegarle a la gente. Entonces es mirar al frente, mirar a la gente del lado, mirar a la gente del lado y, como él dice, si hay gente atrás, pues tratar de sentar la vista en alguien atrás, pero en un solo punto, no estar moviéndose de un lado para otro. Porque pues, lógicamente centrarse en los ojos de la persona se puede, pero también te puede distraer y a esa distancia pues me parece que no es tan práctico como esa recomendación para cuando uno está hablando de tú a tú con una persona, que pues debe centrarse en los ojos de la persona. Pero Daniel, ¿qué es lo aconsejable? ¿A una persona? Porque a mí a veces me ocurre que, digamos, con el padre Wilson, cuando a veces está pues, él predicando, lo mira a uno y uno se siente como intimidado. Entonces yo pienso que también uno, al hacer eso, de pronto intimida a la otra persona, me parece a mí. No sé, pues puede pasar como lo decíamos ahorita, dependiendo de lo que esté diciendo el padre, ¿sí? En condiciones normales, lo que hace el padre es fijar la vista en una persona. No quiere decir en ningún momento que yo estoy diciéndole a esa persona alguna cosa, sino se lo estoy diciendo a la asamblea. Pero lógicamente tengo que centrar mi vista en un grupito de personas y en el grupito de personas siempre va a haber alguien al centro. Entonces, independientemente de que yo realmente esté viendo a esa persona, yo tengo centrados mis ojos allá. Eso es un tema que es así. Yo sé que y varios sacerdotes lo comentan en sus charlas sobre esto, que ellos nunca le están dirigiendo, o sea, no es su idea estarle dirigiendo la palabra, el mensaje que están mandando a una persona. Pero lógicamente, pues la recomendación de la oratoria, y eso no es solo para los sacerdotes o solo para nosotros, es para cualquier oratoria que tú estés dando, cualquier charla que tú estés dando, pues debes de tratar de tener contacto con las personas y hay que aprender en qué momento tener contacto con las personas para evitar la intimidación. Claro, si yo me centro mucho tiempo en una persona, la puedo intimidar. Entonces, por esas razones que se dice que mira al frente, en la siguiente levantada miras al otro lado, en la siguiente mirada miras al otro lado. No, probablemente no estás viendo a una persona específica, pero sí necesariamente estás colocando tus ojos en esa persona porque pues es la persona que queda en tu centro, en tu línea de visión. ¿Sí? Eso a mí me ha pasado en algunos momentos, inclusive desagradables en algunos momentos, porque la gente piensa que uno le está mirando y resulta que tú no le estás. Pero como tus ojos están como posados allá, así tú estés en otra cosa, entonces dice, me está mirando. Y te vienen a reclamar que por qué la mira tanto y uno ni siquiera me había dado cuenta que tenía mis ojos en ese punto. O sea, en eso hay que tener cuidado y uno como asistente a la iglesia o como asistente a cualquier charla, pues debe saber que ese es un mecanismo
de acercamiento a la gente, levantarse, mirarlos y continuar la lectura. Y pues lógicamente no es hacerlo, como dice el padre, a toda velocidad, porque entonces eso es simplemente un nerviosismo, indica nerviosismo, o simplemente no haces contacto con las personas. Entonces es difícil, yo sé que no es fácil, y por eso me pareció muy interesante lo mismo que comentó ahorita Desiderio, que la levantada de la vista debemos de planearla. Porque cuando estamos leyendo podemos decir, aquí levanto, aquí ni por el chiras, ¿sí? Porque levanto la mirada y la gente y miro aparentemente a alguien y esa persona se puede sentir que le estoy dirigiendo a ella lo que yo estoy leyendo y no es así, porque no se lo está dirigiendo es a toda la asamblea. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado. Listo, muchas gracias, Daniel. Ok, bueno, eso es cierto. ¿Alguna otra intervención o seguimos con el siguiente punto? Bueno, entonces yo creo que seguimos. Un segundito. Hablemos de la importancia del manejo y el uso del micrófono. Y entonces aparecen también unos elementos muy importantes de instrumentos que a veces son complejos por la estructura de los templos que tenemos, porque a veces no hay un buen manejo del sonido, porque no tenemos de pronto buen conocimiento de un micrófono, si es direccional, unidireccional, todo este tipo de cosas. Es un aparato, el micrófono, que transforma las vibraciones sonoras en unas oscilaciones eléctricas. Yo tendría, por ejemplo, que hablarles a los que están en Sogamoso, a los que están en Duitama, a los que están, por ejemplo, en Nopsa, o los que están en Monguí, que son iglesias grandísimas y que muchos de ustedes también están en este curso, grandes catedrales, están en la costa, en Bogotá, en Antioquia, en Costa Rica, en Estados Unidos. Es difícil. A veces no solamente es la mirada, sino entender cuánta gente tenemos, si la asamblea está completa, no está completa. Puede ser la lectura que usted hizo ayer domingo y hoy, cuando fue a la misa en la mañana o en la tarde, ya encontró más poca gente y no era la misma intensidad de su voz. ¿Por qué? Porque era más poca gente, entonces va a ser más fácil o más difícil comunicar, porque las palabras se pueden perder en ambientes y en lugares que son muy, muy grandes. Entonces,
El micrófono es un instrumento para hablar y ampliar el sonido. Evita la fatiga de la voz y la hace más presente y la clarifica. Aquí yo quisiera hablar de las clases de micrófonos. Sé que en algunas partes, por ejemplo, hay un coro y van a tener un micrófono omnidireccional. Este micrófono, en el lugar que usted se haga, ¿sí? Estos captan el sonido desde todos los puntos que lo rodean. En este caso no es necesario ni agarrarlo, ni bajarlo, ni subirlo de acuerdo a la altura. Simplemente usted se acerca y si aquí de frente hay uno y el otro está también al frente o está a un lado, puede hablar y el micrófono va agarrando todos los sonidos. Muy importante que miremos el micrófono y que nos demos cuenta con esta instrucción tan sencilla que voy a hacer en esta segunda parte. Pero dirán ustedes, bueno, pero es que dedicarle 20 o 25 minutos a esto no nos parece tan interesante. No, sí, habría que decirlo porque es importante mirar qué artefacto tenemos, qué equipo tenemos y cómo lo podemos usar. Y los direccionales van a captar el sonido de frente y algunos a muy poca distancia. En este caso, habrá que moverlo un poco frente a la boca. Y esta no podrá ser menor de 10 centímetros ni mayor de 25, según la ocasión. Por eso es muy importante tener un retorno, una bocina que esté muy cerca al altar para mirar si tiene mucho volumen, cuánto me tengo que acercar. Pero esto lo mide también el oído de cada uno, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta, porque hay veces que la gente comienza a leer y parece que no solamente son los problemas que tenemos de lectura, sino que en la persona puede haber un problema de oído, porque puede ser una persona mayor que ya tiene audífono, el audífono no está muy bien sincronizado, entonces va a hablar durísimo y esto también es un atentado contra la misma asamblea. Entonces, dependiendo siempre de la conexión, de la amplificación, de la ecualización que se tenga, es cuando tenemos nosotros que mirar cómo vamos a emplear el micrófono que tenemos. Entre estos micrófonos hay, por ejemplo, un alámbrico que tiene una cuerda, están atados por un cable. Esto siempre exige mucho cuidado porque muchos de estos micrófonos no están sobre una base, sino que los agarra el proclamador, pero una cuerda de esas mal manejada, si las personas van con zapato alto o en fin, fácilmente puede haber un accidente. El inalámbrico es el que no tiene ningún cable, funciona con una batería y se puede operar desde un punto remoto. Siempre habrá una caja que tiene una antena, pero hay que mirar muy bien cómo voy a agarrar ese micrófono, porque lo podemos agarrar del lugar que está mandando la señal a la caja, donde está la otra base, y entonces la comunicación se comienza a cortar. Esto, por ejemplo, lo tenemos que medir nosotros, un lector lo tiene que conocer, porque a veces tapa la señal y entonces la comunicación no va a salir completa. Y podemos ir a un canal o el padre tiene unas transmisiones, en fin, y allí vamos a utilizar un micrófono de solapa, un equipo muy práctico porque está pegado al cuerpo y permite dejar las manos libres. Entonces, si llegamos a un lugar donde le vamos a ayudar al sacerdote, donde ya no hay una amplificación, pero sí hay un micrófono que está encendido y que va directamente a una cámara que nos está grabando, pues nos van a alambrar, van a buscar el sitio más cómodo, un bolsillo o en alguna parte para poder poner entonces el micrófono y que vaya a alguna parte muy disimulado
de la camisa o del vestido y nosotros podemos hablar con naturalidad. Ese micrófono no hay que manipularlo, allí solamente es mirar con la persona que nos está dirigiendo, si cuando estamos hablando se está escuchando en la cámara para que las personas que siguen la transmisión a través del internet o a través de la televisión puedan escuchar. Saber utilizar el micrófono, esto es muy técnico, pero lo voy a decir, me parece interesante. Hay un plano general de 20 a 30 centímetros de la boca. Aquí también tuve que mirar con un ingeniero de sonido, ayúdenos cómo podemos hacer este tema, díganos cuáles son los elementos que debemos de tener en cuenta. Entonces, a ver, hemos buscado un organista, hemos buscado una fonoaudióloga, un otorrino, un ingeniero de sonido, para que haya un poco también de interdisciplinariedad y entendamos que esto de los proclamadores de la palabra no simplemente es un cursito y entonces ya vamos a pararnos frente a una asamblea, no. Necesitamos tener unos conocimientos básicos, un curso muy básico, he tratado de ampliar algunas cosas, pero que realmente nosotros nos sintamos cómodos. A mí me alegra mucho cuando la gente me dice, hoy cuando proclamo, siento más seguridad, porque eso es lo que da también lo académico. Va dando una seguridad, va dando una anchura, va dando una dinámica muy interesante. Es una utilización en estas distancias para una proclamación y conversación. Hablar como si no hubiera micrófono, porque realmente va a sonar muy bien, pero no se les olvide escuchar cuando están hablando. Un tono de voz más elevado, plano intermedio. Hay un plano medio de 15 a 20 centímetros de la boca para una conversación, un relato, una vivacidad, una familiaridad. Hablar como se habla un grupo que está a 2 o 3 metros de forma natural. Y hay un plano próximo de 5 a 10 centímetros de la boca para indicaciones técnicas intentando romper el clima, hablar como cuando se hace una confidencia a un interlocutor cercano, articular con más cuidado y más lentamente y no abusar de este plano, porque a veces puede también sonar muy estridente. Entonces, escojamos el plano según el tipo de intervención nosotros o el género literario o el ambiente donde nos estemos moviendo, porque vamos a muchos ambientes. Tenemos iglesias abiertas, tenemos iglesias con abanicos, tenemos iglesias con el aire acondicionado, tenemos iglesias que puede ser una misa en el campo, en las veredas. Todo esto va a requerir de que usted vaya comprendiendo cuál es la forma como lo puede hacer ahí. Es muy difícil en un curso cubrir todos esos ambientes y como tener un elemento específico para cada ambiente. Cuando el lector sube al ambón y el micrófono le queda más separado, aquí ya sí son explicaciones y cosas prácticas para que las tengamos en cuenta. Cuando el lector sube al ambón y el micrófono le queda más separado de lo normal, o muy arriba o muy abajo, el monitor no acostumbre a resistir la tentación de acercarse mientras el otro sigue leyendo y procura arreglar. Cuando usted suba, siempre organice primero el micrófono, porque hay gente que comienza a leer y deja a un lado el micrófono, pero ese micrófono no es omnidireccional, sino direccional. Tiene que estar al frente de su boca. No, le va quedando el micrófono como en la oreja. Entonces no vamos, la pobre asamblea no va a poder hacerlo. Si esto ocurre, la gente queda pendiente de la manipulación. Que subió, que le arregló el micrófono, entonces la gente se desconcentró. ¿Sí? Entonces, si usted permanece quieto, los fieles procuran hacer un esfuerzo de prestar más atención
y captan la lectura. No se preocupe, es sino que usted tenga una buena vocalización, pero para que esto no ocurra, usted tiene que darse cuenta de cómo pone el micrófono. ¿De acuerdo? A veces por el nerviosismo, del que hablábamos ahorita voy a poner alguna nota al final de esto, podríamos entonces hacer un trabajo más eficaz. Cuando el micrófono no está bien colocado, hay dos posibilidades. Que nadie se levante a arreglarlo y la gente hará el esfuerzo de seguir la lectura. Por ejemplo, cuando usted se equivocó, no, perdón, voy a volver a comenzar. Continúe. Es que apareció la palabra entonces la gente no sabe cómo decir la frase, ¿sí? Melquisedec, Nabucodonosor. Entonces se devuelve y se devuelve y se devuelve, y entre más se devuelve, más se enreda. Siga adelante tranquila, sin pedir perdón. La gente se dio cuenta que ahí decía Nabucodonosor. No se preocupe. Que alguien vaya a arreglarlo, en cuyo caso el lector para la lectura y la reemprenderá cuando haya terminado de acomodar el micrófono. Lo mejor es situarlo antes de comenzar. Bien. Si el micrófono está puesto en un pedestal como está ahí, evite tomarlo de la mano. Deje que el encargado del sonido lo coloque adecuadamente. ¿Qué podría hacer usted? Bajarlo un poco, pero ponga mucho cuidado si está encendido, porque la gente le tira como a violín prestado. Y eso suena horrible en toda la amplificación del tema. Entonces, si ninguno está disponible, bastará con colocar tu boca a una distancia de 1 o 2 puños. Es innecesario colocar tu boca demasiado cerca. Solo habla con fuerza razonable y el equipo va a captar el sonido perfectamente. Este tipo de ejercicios lo deben hacer cuando ustedes están en el templo solos, sienten el equipo para que hagan también un trabajo práctico. Recuerde que decirlo fuertemente o expresarte con firmeza nada tiene que ver con gritar al oyente o hablarle en un tono despectivo u hostil. Puedes hablar con fuerza sin llegar a vociferar. Un auditorio culto considera la gritería como un signo de bajo nivel cultural. Además puede convertirse en un tropiezo al entendimiento porque pone al oyente a la defensiva, despertando y exacerbando su renuencia. Entonces es muy importante eso. Es como por ejemplo que le decimos a la gente, cállese. No, habrá otra forma. Uno puede guardar silencio mientras la gente se va acomodando y es mucho más pedagógico. Al proclamar la lectura se debe tener en cuenta el sistema de sonido que se usa. En una iglesia grande con piso de baldosa habrá más demora entre el sonido del lector pronunciando la lectura y el sonido que escuchan las personas que están en la parte de atrás de la iglesia, porque también puede haber un eco. Y si hay un eco, por ejemplo, cuando la iglesia está muy vacía, esa lectura va a tener que ser mucho más despacio, mientras el eco se va resolviendo. Debe prestarse mucho cuidado cuando se emplea el micrófono para proclamar la palabra de Dios. Elementos para uno tener en cuenta. Miren, ante el micrófono no es necesaria la intensidad de la voz, sino la claridad, la suavidad y sobre todo la articulación. Si al acercarse al micrófono su voz se escucha muy fuerte, aléjense un poco de él. Atención a la distancia de los labios. Si no escucha resonancia, debe acercarse un poco para aumentar el volumen. Recuerde, la voz y el oído. Esto tiene que ir junto. Pero si uno de pronto tiene un problema de oído, la comunicación no va a ser la mejor. El micrófono es muy sensible y exagera defectos de pronunciación, especialmente las heces, que a veces se convierten en algo silbante
que son muy desagradables para la asamblea. Se debe colocar más bien bajo y no muy cerca de la boca para evitar que las consonantes como la P, la B, estallen. Esas palabras, esas letras producen una explosión en el micrófono. Y poner cuidado en no hacer ruido al pasar las páginas del leccionario. Si tiene que toser, aparte la cabeza del micrófono. O si usted lo puede manipular bien, lo apaga, tose y sigue. Pero hay gente que tose de frente al micrófono y eso se ve muy desagradable para una asamblea. Cuando se coloca entre la barbilla y el labio inferior ya se produce un sonido magnífico y la distancia sí no varía, lo cual no es el mismo caso de cuando lo tomamos en la mano, ya que en esta posición hay que cuidar de no moverlo fuera de la boca, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, porque la gente se concentra tanto en la lectura que no tiene en cuenta que es un equipo direccional y entonces la gente le dice, acerque el micrófono, señora, acerque el micrófono, porque la señora no estaba concentrada en el micrófono, sino en la lectura. Entonces el micrófono lo va alejando, lo va alejando y lo va alejando. Es muy difícil manejarlo. El micrófono siempre se debe tomar con la mano derecha y no se ensayará soplándolo, sino hablando o contando de 1 a 3. La gente comienza a soplar. Una costumbre rarísima. Eso además también es incultura. O la gente que enciende el micrófono y comienza a darle golpes. Eso tiene unas fibras que inmediatamente van deteriorando el micrófono. Usted lo enciende, solamente dice 1, 2, 3. Ni golpes, ni lo soplen, porque eso sí también se escucha muy, muy, muy feo y como muy desagradable ante una asamblea. Es recomendable hablar con lentitud, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante y poniendo extraordinario cuidado en las sílabas finales de palabra y las palabras finales de frase. Porque la consonante final de una palabra se unirá siempre con la vocal inicial de la siguiente. Entonces, no comerse la sílaba final en cada palabra y la palabra final de cada frase. ¿Para qué? Para darle fluidez a la oración. Las frases principales deben diferenciarse claramente de las secundarias por medio de un cambio de tono. Y lo que hablábamos de la dicción, de lo que hablábamos de la velocidad, de las pausas, de los silencios, pero también de su oído. Si usted no logra comprender esto y entenderlo cuando está leyendo, menos la gente. Menos la gente. Si usted habla supremamente rápido, la gente no va a ver porque lee de un templo, pues va a hacer perder toda esta dinámica. El lector debe emplear un timbre de voz adecuado. La sencillez y naturalidad al hablar no quieren decir familiaridad y vulgaridad. No se debe impostar la voz. No arranquen con ese sonsonete, que eso es aprendido y eso también es un poco inculto. Evitar las exageradas inflexiones de la voz. Pero los tonos muy agudos, muy graves, se deforman desagradablemente. Evitar un chasquido al despegar los labios, las inspiraciones vocales sonoras tan frecuentes y tan desagradables. O una persona que tenga una prótesis y que de pronto no la tenga bien adaptada, hasta ese movimiento uno lo logra escuchar en un equipo. Si forzosamente tiene que leer un texto, debe repasarlo antes y sobre todo fijarse mucho en la puntuación. Deben evitarse las pausas largas
lo que decíamos el día que hablábamos de las pausas, porque puede denotar que la persona se le olvidó la lectura. Es importante evaluarse mientras uno también lee y que alguien también le diga. La cabeza del lector debe estar siempre a la misma distancia del micrófono, ¿sí? Ni tampoco ladearla, pues cambiaría la intensidad de la voz. Entonces el micrófono lo tenemos de frente, entonces la persona se va yendo hacia un lado y la gente no la escucha. Demasiado cerca la voz suena como metálica y muy lejos se confunde con un murmullo. Entonces cuando el micrófono está frente al público, la mirada, la expresión de la cara, la actitud, el gesto mesurado, van sosteniendo la atención y ayuda muchísimo a la comprensión del texto. Al utilizar el micrófono, el uso de las manos es muy difícil. Lo que decía ahorita una de las alumnas. Yo aprendí, y me dijo el sacerdote o la persona que la orientó, agárrese y póngalo en un lugar cómodo. Aquí, por ejemplo, la diagramadora nos ha puesto una imagen muy certera porque es poner las manos en un lugar cómodo, dejemos que ellas hablen solas como corrientemente lo hacemos. Vencer el nerviosismo, que era lo que yo les decía ahorita, solo se logra si haces lo que te da miedo a hacer. No hay otra forma. Tenga presente que cada vez que te levantas a hablar, estás contribuyendo para que desaparezca el miedo que puede aparecer en cualquier momento. Por eso, muchos de ustedes hicieron este curso. Estamos terminando. Entonces, todavía no se ha lanzado a leer en la parroquia. Comience con textos cortos y fáciles de entender en su casa. Esto le ayudará a ganar confianza, a mejorar sus habilidades de lectura, sin sentirse tampoco abrumado o abrumada. Hay gente que uno dice, no señora, no lea hoy porque a usted lo que le va a dar es un síncope o le va a dar un infarto también en el altar, porque la gente está en un grado de nerviosismo tal, porque es que no es lo mismo cuando yo me voy al salón parroquial a preparar que cuando ya tengo que salir. Uno también como sacerdote siente miedo frente a algunas asambleas porque son exigentes. Lea en un entorno cómodo, que estés en la sala de su casa, en su cuarto, un lugar tranquilo, libre de distracciones, donde usted se sienta relajado para leer. Escúchese, ¿sí? Seleccione, por ejemplo, un tema de interés, no tiene que ser solamente de iglesia. Elija un libro, un artículo sobre temas que a usted lo apasionen. Y esto hará que la lectura sea más agradable y motivadora. Y vaya estableciendo metas pequeñas. Objetivos, por ejemplo, alcanzables, como de leer 10, 15 minutos al día. Y a medida que te sientas más cómodo, usted puede ir aumentando también el tiempo. Es importante que se escuche. No es lo mismo cuando estoy en una voz baja que cuando me estoy escuchando. Entonces, leer en voz alta, uno le puede ayudar a mejorar la pronunciación y la comprensión, pero también a sentirse más seguro, ¿sí? Entonces, estos son recursos que nos van ayudando mucho. Importante mirar cómo el mantenimiento técnico e higiénico del sistema de sonido. Muchos tienen que ir con un tapabocas, hay veces ellos tienen unos cortavientos que son como unas espumas. Hay que mirar también que eso necesita un aseo permanente, porque puede ser un sitio, un aparato que puede acumular muchas bacterias. Bien. Bueno, después de esto tenemos unos ejercicios que nos propone el padre para el uso del micrófono. Son unos ejercicios muy sencillos. La realidad, estos deberíamos de hacerlos en algún momento en la parroquia,
en el micrófono, porque son ejercicios que tanto estos como los que nos mandan en la tarea nos sirven para ver cómo pronunciar bien en el micrófono. Entonces, una persona que por favor nos ayude con la lectura de estas palabras. Esto básicamente es pronunciar las palabras, porque todas las palabras que comienzan por P, como decía el padre, producen una explosión en el micrófono y entonces debemos de saberlas pronunciar. Entonces, ¿quién se apunta para leerlas? Dale, Elena. Por, podrás, presos, Pedro, Plató, pecaron, primer, poder, perdón, palabra, perverso, Pascua, piedra, pasión, pervierte, profesar, propiedad, profundo, predición, pobre. Perdición. Perdición, pobre, listo, ok. Y nos manda otro, que como le digo, esto es para hacerlos realmente en el micrófono. Aquí estos micrófonos pues son un poquitico diferentes al micrófono de la parroquia, pero pues hagamos el ejercicio como nos lo planteó para el curso. Entonces va este segundo, que es lo mismo, pero son palabras que empiezan por R. Margarita. Raudales, realidad, realiza, revelaré, restaurar, rebaño, redención, renuncias, responsable, resucitó, renovación, recto, rodilla, rebajarse, revestidos, regresar, replicaron, reclinar, reino, rechinar. Listo. Bueno, eso es todo hasta este momento. Entonces ahorita solo voy a hablar un poquitico del tema de la evaluación. Ya en sus correos y en el grupo tienen el link de la evaluación que se va a realizar. Básicamente son 12 preguntas. La idea es que en la primera columna vienen, digamos, las palabras, y en la segunda columna viene la explicación, y la idea es con el cursor unir los dos punticos, el puntico que hay frente a la primera palabra con el puntico que hay en la definición de lo que es la palabra, ¿sí? De esa manera podemos relacionar las palabras. Ese es básicamente el ejercicio. Básicamente son 12 preguntas que tienen que ver con lo que vimos en el módulo 2. Va a estar abierto hasta el viernes a las 5 de la tarde. El jueves de todas maneras vamos a tener la clase que va a ser la clase que nos dieron con la doctora. Es una clase práctica. Ahí no va a haber envío de ningún documento ni de nada. Simplemente vamos a ver la clase. Igual la pueden ver después en diferido cuando se les mande el video, pero pues la idea es que la hagamos, como decía el padre en su momento, tener pues disponibles un sitio donde poder hacer los ejercicios, espacio para eso, de forma que la idea es que hagamos simultáneamente los ejercicios, pero igual, como después se lo envío, pues lo pueden tratar de hacer, pueden verlos y después tratar de hacerlos ustedes individualmente. Igual que todas las tareas y todas las cosas que se enviaron durante el curso, pues la idea no es que las envíen. Lo único que sí se pide es que hay un ejercicio en el cual se mandó una lectura, y esa lectura la debemos de hacer en el Ambón. Yo les mando ahorita en qué tarea fue y qué ejercicio es, para que la idea es que cada uno vaya a la iglesia
bien presentado, aproveche algún momento en el que se pueda, lógicamente, hacer la lectura y hacer la lectura, grabarse y mandar esa grabación, me la mandan a mi correo para yo enviársela al padre posteriormente, porque es parte del requisito que él pide para efectos del diploma que nos van a enviar a todos, ¿correcto? Entonces, básicamente pues es volver a revisar todo lo que vimos en este módulo. Después vamos a tener, como les digo, la clase con la doctora, y una vez terminemos la clase con la doctora vamos a hacer la evaluación de todo el curso. Esa evaluación de todo el curso son 100 preguntas que se mandan, que esa la vamos a hacer por el mismo sistema que hicimos la evaluación del módulo 1 y del módulo 2, por quiz. Y para eso pues vamos a tener una semana para contestarla. Después de esa semana pues yo reviso todas las respuestas, todas las cosas, y le mando un resumen al padre para que él nos ayude con el tema de los diplomas, ¿correcto? ¿Alguna pregunta? Sí, señor, está claro para mí. Ok. Margarita. Sí, Daniel, yo tengo una inquietud. En el curso en la clase con la fonoaudióloga, vamos a tener algo para el manejo de la dicción, por ejemplo, en la S. A mí me suena muchísimo y ese es uno de los errores que tengo. No es tanto de la Sí. dicción, pero sí vamos a tener ejercicios. Espero que nos sirvan para todos. Sin embargo, pues para el manejo de la S, pues hay varios ejercicios en internet que uno puede buscar. Hay varios cursos que dictan sobre eso para que uno aprenda a no sisear tanto. María Angélica. Gracias, Daniel. Buenas noches, Daniel. Esa grabación que tenemos que hacer, ¿hasta cuándo tenemos plazo para enviarla? Yo diría que hasta el miércoles de la semana entrante. Esa grabación es, digamos, hay que hacer énfasis, es como en la proclamación o cómo se hace esa. Es básicamente hacer una lectura, como tú la harías asumiendo que está toda la gente ahí. ¿Sí? Nos mandan una lectura, la misma lectura para todos, todos hacemos la lectura. La idea es que la grabemos y la mandemos. ¿Cómo lo hacemos? O sea, él ahí decía, hay gente que no sabe dónde poner las manos, que no coloca bien el micrófono, o sea, es para evaluar eso, básicamente. Pero es una proclamación común y corriente, hacer de cuenta que estamos haciendo una proclamación, con todo lo que nos enseñaron ahorita, tratar de, como él decía, por ejemplo, siempre estar mirando a la gente cuando decimos lectura del libro de los Gálatas, ¿sí? Hermanos, esas es mirando a la gente, ¿sí? Con las pausas correctas, o sea, con lo mejor, él dice, con la pinta de ir a proclamar, ¿sí? La pinta del domingo, para ir a proclamar un domingo, para no. Esa es básicamente la idea de esa lectura, de esa grabación. Es una lectura que es solo una, que la mandamos, y ir y hacerla en la iglesia y grabarse y mandarla. Ese es básicamente el ejercicio. Bueno, Daniel, gracias. Ok. Hola, Daniel. Quería preguntarte, ¿esto fue de la clase de la semana pasada?
¿Cuál? Lo de la lectura que hay que hacer, grabarla y enviarla. No, eso fue hace como 3 o 4 clases. Pero no fue la semana pasada, es que yo como la semana pasada no estuve. No, 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 ¿No? no, Ah, bueno, no otra se cosa. preocupe porque no lo habíamos dicho, lo estoy diciendo hoy a Mm, todos. Nadie sabía de que esa tarea había que cumplirla. bueno, otra cosa. Digamos, la lectura tiene que ser la que yo escoja. No, yo mando la Ah, lectura, tú envías la lectura que debemos hacerlo. es la misma lectura a todos, correcto. Ah, listo. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Estela. Ya me quedé. Pues yo creería que hacerlo independientemente como un poquito, para mí creo un poquito difícil. Propongo que nos acordáramos a un día, nos pusiéramos de acuerdo para que otra persona nos grabe, porque si vamos cada uno a hacer, primero en qué momento, porque pues hay que saber si, por ejemplo, allá el micrófono lo mantienen apagado y solamente las ministras son las que lo prenden y se sabe dónde es. Yo por lo menos no tengo ni idea dónde prenden. Entonces uno no puede decir yo voy a las 2 y hago el ejercicio porque si no hay nadie que me prenda el micrófono, pues no lo puedo hacer. Entonces tocaría que de pronto Nasli nos coordine en 2 tardes o 2 mañanas e ir evacuando poquito a poco las grabaciones, porque lo contrario a mí me parece un poquito como difícil que independientemente cada uno lo vayamos a hacer. Sí, podría ser, no tengo ningún inconveniente. Podrían aprovechar la clase, la reunión presencial del próximo lunes, por ejemplo, me imagino que la van a tener para hacer ese ensayo, ¿no? Sí, A ver, señor. Daniel, Dime. yo pensaría que lo podríamos hacer el domingo, porque si tenemos que ir vestidos como proclamadores, el domingo vamos todos vestidos como proclamadores. Sería tomar un momento entre las Eucaristías o antes de para hacerlo. Llegar media hora antes, que ya las ministras están dispuestas, no hay tanta gente en la iglesia y lo podemos hacer. Pienso yo, porque si nos esperamos a que sea un día entre semana, pues va a ser mucho más complicado para las personas que no vayan a proclamar o que se tengan que cambiar. Me parece mucho mejor que sea el domingo, sin embargo, pues es una idea que tenemos que madurar en esta semana. Sí, correcto. O sea, la forma en que lo hagan, pues ustedes la definen. Y yo no tengo ningún reparo. O sea, igual uno puede coordinar con el padre y con las ministras cuando iría y que le prendan el micrófono y toda esa cosa. Los sábados es más difícil porque hay demasiadas actividades los sábados. El domingo lo veo un poco complicado porque la iglesia generalmente no está sola casi en ningún momento, pero pues podría ser también, o aprovechar pues un día entre semana y hacerlo, pero lógicamente madúrenlo y se ponen de acuerdo, ¿correcto? María Angélica, ¿iba a decir algo? Sí, Daniel, yo tengo de pronto una propuesta. Se me ocurre que el domingo, mientras estemos proclamando, pues puede haber alguien que nos esté filmando. Entonces, pues aparte de que se está haciendo el ejercicio, pues se está haciendo en vivo y en directo como lo haríamos, o sea, como lo hacemos. Entonces, en la iglesia hay un trípode, se coloca el celular y pues se hace en vivo, o sea, no tenemos que ir a hacer la lectura, sino que la hacemos y nos graba alguien mientras la estamos haciendo. ¿Válido? María Ángel, tengo entendido que es una misma lectura a todos. Sí, pero puede ser, o sea, no necesariamente
es la lectura que el padre nos había mandado, podemos hacer la lectura del domingo, o sea, decir que vamos a grabar. Lo que pasa es que, lógicamente, el domingo tenemos unas personas haciendo una lectura, otras personas haciendo el salmo y otras personas haciendo la otra lectura. Pero podríamos hacerlo de esa manera. La idea es ver que nos veamos y podamos nosotros mismos evaluarnos y que pues el padre reciba la grabación. Entonces, no tengo ningún problema. Podría ser esa una alternativa, si les parece. Igual, no sé si todos van el domingo o no, y los que no vayan, pues les tocaría mirar cómo lo hacen, ¿no? De todas maneras, o sea, es un tema que para que lo maduren ustedes, ¿sí? Rosalisa iba a decir algo. Sí, señor, muy buenas noches. Buenas noches. Señor Daniel, y una pregunta, y nosotros, pues yo proclamo directamente aquí en Carlos Lleras, ahí cómo haríamos, señor Daniel. Pues podrían hacer lo mismo. Hay varias personas proclamando el domingo. Si se toma la decisión de que lo hagan con las lecturas de este domingo, no, yo no tengo ningún problema. Pues lo harían lo mismo, graban la proclamación que hagan en Carlos Lleras, pues que alguna persona los grabe, la hija, el hermano, o entre ustedes mismos se graban, o sea. Bueno, sí, señor. Bueno, muchas gracias. No tiene ningún problema. Bueno. Bueno, muy gentil, gracias. Ok. Bueno. Hoy no preparé la finalización del padre, pues es simplemente la oración. Entonces, a ver, ¿quién se apunta para hacer la oración de salida? Estela. Amado Señor, te damos muchas gracias por haber permitido que nos reuniéramos esta noche para aprender otro poquito más de nuestro servicio en la parroquia, el servicio que hacemos para ti, Señor, con todo el corazón, con todo el amor, para que tú siempre nos ilumines, nos guíes y nos lleves de la mano en este servicio, Señor. Te damos gracias por Daniel, por toda la dedicación que ha tenido en este tiempo y por todos los que hemos podido participar. Ilumina nuestras familias, Señor, y danos tu santa bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Último punto, nos quedan todavía 2 clases, ¿no? La clase de la semana entrante, del jueves con la doctora, y el martes de la otra semana tendríamos la clase final, que es de algunas cosas de generales, no es ya de estos temas, y donde nos van a hablar de lo que es la evaluación del proclamador, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, Teresa iba a decir algo. Teresa Carvajal. No, parece que fue que marcó simplemente. Bueno, entonces, buenas noches y nos vemos el próximo jueves. Bueno, hasta mañana, que descansen. Feliz noche, que descansen. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta mañana. Gracias. Muchas gracias, hasta mañana. Gracias, bendiciones.